Estaba llegando el año de 1959 y la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba se caía a pedazos. Y se caía a pedazos víctima de sus inconsecuencias, de la corrupción, del sistema que se había montado en uno de los países de América de mayor desarrollo relativo. Hay que recordar a los ignorantes que hablan de la situación de Cuba, que los indicadores económicos y sociales que tenía Cuba por el año 58 eran los más altos de América Latina. Que eso era producto de la plata de los gringos que iban a los casinos y a divertirse con las mujeres cubanas. No estamos entrando en esa discusión. Lo hecho es que los indicadores económicos y sociales de Cuba en 1958 eran inmensas. Pero el gobierno era un gobierno corrupto, detestable, insoportable, insufrible, que los Estados Unidos habían mantenido por mucho tiempo. Fulgencio Batista, lo mismo que muchos otros dictadores de América, se habían mantenido en el poder, simplemente demostrándole a los Estados Unidos que tenían a raya a los partidos comunistas que querían tomarse esas naciones. Los Estados Unidos, que estaba en una época dura de macartismo, de lucha contra los poderes comunistas en cualquier lugar que fuera, caían en la redada y terminaban soportando a los dictadores de entonces como terminaban soportando a Fulgencio Batista. Eso no podía durar y efectivamente los Estados Unidos cambiaron el rumbo de su posición frente a Cuba y los guerrilleros cubanos recibieron ingentes cantidades de armas. El gobierno cubano perdió toda moral de combate, no sabía qué hacer, ni qué camino tomar, ni quiénes eran sus jefes, y finalmente pasó lo que pasó. Y es que entraron triunfante los hombres de Fidel Castro en La Habana el 1 de enero de 1959. Fidel Castro entraría el martes 8 de enero. Obviamente, dentro de esta estructura mental y conceptual, Fidel Castro no podía decir que era comunista porque los Estados Unidos nunca lo habrían apoyado. Y efectivamente no lo decía. Había escasa información porque el hermano de Fidel, Raúl, no había ocultado nunca el hecho de que era comunista y de que proponía un régimen comunista para Cuba. Fidel no. Fidel andaba con ese discurso a medias de todos los socialistas y del pueblo y entonces los derechos del pueblo, pero no había dicho qué montaje económico haría una vez que Fulgencio Batista dejara el poder en Cuba y lo asumieran los guerrilleros cubanos a través de él. Y esto duró un poco de tiempo, tanto que Fidel Castro alcanzó a visitar los Estados Unidos en una visita con discursos de esos también ambivalentes, de yo soy pero no soy, pero nunca se declaró comunista hasta cuando ya era demasiado tarde, ya tenía en sus manos todas las riendas del poder y ya podía establecer la dictadura ignominiosa que estableció ya por el año de 1960. Esto fue un proceso continuo hasta que llegó el instante en que los guerrilleros cubanos y Fidel Castro en particular tomaron todo el poder. Ahí pasaron cosas de una gravedad extraordinaria. La historia interna de la Revolución Cubana es una historia interna llena de dolores y de sufrimientos. La muerte de Camilo Cienfuegos, por ejemplo. Fueron muchos los guerrilleros cubanos que genuinamente no se sentían comunistas y que enfrentaban el comunismo, solamente que tampoco querían un gobierno corrupto y detestable como el de Fulgencio Batista. Esto pasa pues por el año de 1959 y vendrán los actos de limpieza que ejecutaría Fidel Castro a través de su hermano Raúl y especialmente del Che Guevara. Esos actos de limpieza eran juicios que se producían en cuestión de minutos, se tapaban las apariencias, las personas tenían derecho a defenderse, pero las acusaciones eran tan graves como haber pintado una pared con una alusión en contra de Fidel Castro y en contra de los guerrilleros y en contra del comunismo. Eso era suficiente para que a una persona la fusilaran.
cuando se fusilaron por decenas, por centenas y por millares, especialmente en un reducto especial llamado La Cabaña, desde donde el Che Guevara ejercía su poder omnímodo de legislador, de juez y de ejecutor de esos actos de justicia. Una atrocidad. A todas estas, el gobierno de los Estados Unidos no sabía qué cosa hacer y ya empezaba a producirse el éxodo de millares de cubanos que vivían que la vida en Cuba se estaba haciendo imposible. Un éxodo incontenible con destino a los Estados Unidos, que habrá que recordárselo también a los que salen ahora como Ernesto Samper a hablar de las maravillas de Cuba. Si son tantas las maravillas, ¿quién se quiere ir de un país donde hay pleno empleo, donde hay atención de salud 100%, donde la educación es inmejorable, donde las condiciones de vida son las mejores de América? Pues nadie se quiere ir de ese paraíso. ¿Por qué se han ido tantos? ¿Por qué se siguen yendo tantos? ¿Y por qué se seguirán yendo tantos más en la medida en que les sea físicamente posible abandonar Cuba, que es una gran cárcel? Pues esta gran cárcel se montó, queridos amigos, hace prácticamente 60 años. Estamos hablando de comienzos del año de 1959 y estamos llegando al año 2019. 60 años de una tragedia para un pueblo que merecía respeto, un pueblo que había hecho ensayos por la democracia, ensayos fallidos, que tenía un gobierno detestable y corrupto como el gobierno de Fulgencio Batista, pero que no merecía tanto como 60 años de tragedia, de horror, de sufrimiento. Mientras tanto, y habrá que recordarlo, Cuba recibió más respaldo económico que ningún país de América en su historia, porque la Unión Soviética comprendió que Cuba era estratégicamente indispensable para mantener en ascuas el gobierno de los Estados Unidos. Inclusive tuvimos una ocasión con la crisis de los misiles donde casi hay una batalla naval de resultados impredecibles. Bueno, no tan impredecibles. La Armada Soviética habría sido derrotada con seguridad por la Armada de los Estados Unidos, pero los misiles estaban apuntando al corazón de ese gran país. Así pues, queridos amigos, que si hay mal en política que dure 100 años, en este caso 60. Fidel Castro entra a La Habana un 7 de enero del año de 1959 y sigue en La Habana. Muerto ya Fidel Castro, queda su hermano Raúl, que le sobrevive, y queda sobre todo toda su cáfila de bandidos, todos sus amigos comunistas que están produciendo dolor, que están produciendo falta de libertad, falta de todo lo que necesita un pueblo para ser feliz, falta de respeto por la opinión ajena, falta de partidos políticos, falta de todo. Y esto ocurrió un 7 de enero de 1959, cuando Fidel Castro llegaba al corazón de La Habana. Son las 9 de la mañana, 1 minuto, hoy en la historia, en la hora de la verdad.